del decreto legislativo 861, que es la ley del sistema financiero. Luego la 26887, que es la Ley General de Sociedades. Y finalmente, nuestra ley, que es la que nosotros estamos siguiendo, la 27287, Ley de Títulos Valores, ¿no? En cambio, las otras dos solamente van a tratar sobre los valores mobiliarios. En la 27287 tiene un apartado en donde vamos a entrar a esos mismos títulos valores en concordancia con las otras dos normas legales, como el tubo del 861, la ley 26887 y la ley 27287, que es la nuestra. Ok. Vamos pues, entremos en materia. Valores mobiliarios. Fíjense en el título nomás, ya hay algo que suena distinto, ¿no? Nosotros hemos estado hablando y nuestro curso se denomina títulos valores, igual que la ley 27287, títulos valores. En cambio, nosotros estamos entrando dentro de la ley 27287, en concordancia con la 26887 y el tubo del decreto legislativo 861. Sociedades el primero y ley del sistema financiero, este decreto del tubo del 861, estamos entrando a valores que se mueven, valores mobiliarios. Eso no está en ninguno de los enunciados anteriores. Vamos a ver qué son. Son valores mobiliarios y toma la definición del decreto legislativo 861, ley del sistema financiero, ley general del sistema financiero. Son valores mobiliarios aquellos emitidos en forma masiva que son emitidos en forma masiva, es decir, un montón. ¿Qué puede ser esto? Ustedes ya lo saben. Los títulos mobiliarios que se emiten en forma masiva para representar el capital de las sociedades anónimas fundamentalmente. Las acciones. Masivamente. A nadie se le ocurriría emitir una sola acción. Las acciones tienen que ser representativas del capital social de las sociedades anónimas, fundamentalmente. O sea, aquí ya los diferenciamos totalmente de los títulos valores. Son libremente negociables, dice la ley. Libremente negociables. Las letras son libremente negociables, son transferibles de cada letra
con su endoso, puede ser ir de una en uno cada endoso, pero no, son masiva y libremente negociables, ¿no? Y confieren a sus titulares derechos crediticios. Miren ustedes, y resulta que las obligaciones, los títulos, lo que incorporan, los títulos que hemos venido estudiando, incorporan obligaciones. Aquí no. Confieren, no incorporan, confieren a sus titulares derechos crediticios, dominiales o patrimoniales, es decir, van a ser dueños de algo, ¿no? Derechos crediticios, ¿no? Y derechos de propiedad y patrimonio, o lo de participación en el capital, en el patrimonio, o las utilidades del emisor. Es decir, ustedes saben muy bien ya, porque ya lo estudiaron, que la sociedad anónima emite representa su capital mediante acciones. Cada acción es una participación en el capital, ¿no? Y evidentemente, conforme va evolucionando, sigue siendo participación en el patrimonio de la sociedad y reclama utilidades de la persona jurídica que las emite, ¿no? Reclama utilidades del emisor, la persona jurídica que se ha constituido de acuerdo con la ley 26887. Para efectos de esta ley, las negociaciones de derechos o índices referidos a valores mobiliarios se equiparan a estos valores. ¿Por qué dice esto? Que me parece no necesaria esta tingencia, pero está pues en el 861. Y tampoco es que esté mal, porque las personas jurídicas estas pueden emitir bonos, que son también pues en forma masiva. Nadie emite un bono de 1.000 soles, no. Va a emitir bonos por un valor de 1 millón o 10 millones de soles, o de dólares, o de euros, ¿no? Entonces, esos valores mobiliarios masivos, que son estos bonos, se incorporan, se equiparan a estos valores. Son valores mobiliarios. Los bonos también son valores mobiliarios. Lo pudo haber dicho así simplemente la ley, ¿no? No sé si haya algo que quisieran ustedes antes de seguir, si tienen algo que preguntar, observar. Ninguno. Bueno, me alegra. Doctor, disculpe. Sí. Una consulta. Mencionó que los valores mobiliarios confieren a sus titulares derechos, mientras que los títulos valores incorporan derechos, ¿correcto? Incorporan obligaciones. Sí, incorporan obligaciones, disculpe. Así es. Ya, solamente esa era una precisión. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Esto es importante.
Y ahora vamos a la definición de lo mismo, pero en la 26887, nuestra ley de títulos valores, que tiene un capítulo a partir del 255 que se refiere a los valores mobiliarios. Repite que son emitidos en forma masiva, pero agrega con características homogéneas o no en cuanto a los derechos y obligaciones que representan. Ah, caramba, a los derechos y a las obligaciones. Quiere decir que lo que había estado diciendo, que los títulos, los valores mobiliarios representan derechos y no obligaciones, aquí la ley me dice que no, son derechos y obligaciones. Claro, claro que sí. ¿Alguien me puede explicar cómo es esto de claro? Cuando la sociedad anónima emite masivamente sus acciones, salen a la bolsa y son compradas por los clientes, por los intervinientes en la bolsa, que están recibiendo derechos sobre esa sociedad anónima. Pero esa sociedad anónima sigue trabajando y hace utilidades. Entonces esas acciones se convierten en acreedoras de las acciones acreedoras de las acciones que ha emitido, que ha generado la sociedad anónima obligacionalmente. Los derechos y las obligaciones, ustedes saben, son las dos caras de una moneda. Los derechos son para el tenedor, las obligaciones son para el deudor, ¿no es cierto? Pero ambos están íntimamente vinculados. Una acción me confiere derechos a mí que soy inversionista, pero al mismo tiempo obliga a la sociedad a darme utilidades, o sea, derechos de propiedad y obligaciones financieras, ¿no? Y dice que representan, no hay incorporación. Nosotros, en los títulos valores, uno de los principios fundamentales, recuerdan ustedes, es la incorporación. El papel es igual a la obligación. Aquí no, aquí hay representación. Representa mis derechos y dentro de esos derechos me representan las obligaciones de la sociedad anónima de pagarme mis utilidades, ¿no? Las emisiones podrán estar agrupadas en clases y series. Eso ya lo saben ustedes por la Ley General de Sociedades, evidentemente. Las emisiones de las acciones pueden ser hechas en clases y series. Bueno, por ejemplo, pueden haber acciones de fundador, acciones de asesoría, acciones sin derecho a voto, acciones, bueno, de qué sé yo, ¿no? Libremente las acciones pueden constituirse en grupos, están agrupadas en clases y series, fungibles entre sí. Una acción es fungible con otra en el mercado bursátil, son fungibles, ¿no? Los valores pertenecientes a una misma emisión o clase que no sean fungibles entre sí
deben estar agrupados en series. Las series, las que no son fungibles, van en una serie de acciones, ¿no? Determinados. Los valores pertenecientes a una misma emisión o clase que no sean fungibles entre sí deben estar agrupados en series de valores no fungibles. Los valores pertenecientes a una misma serie deberán ser fungibles entre ellos dentro de la misma serie. Los valores sobre los cuales se haya constituido derechos reales u otra clase de cargos o gravámenes dejan de ser fungibles. Si yo a las acciones de fundador las entrego al banco para garantizar un préstamo que me hace el banco, ya no puedo vender esas acciones, ya no hay cómo, pierden su valor transaccional. Dejan de ser posibles, no pudiendo ser transados en los mecanismos centralizados de negociación, salvo que se trate de venta forzosa, ¿no? Cuando específicamente la ley lo disponga. Entonces, aquí tenemos una definición mucho más detallada en la 26887 de títulos valores sobre los valores mobiliarios. Obviamente, se está diferenciando de los títulos valores que ha venido tratando anteriormente. Ahora está tratando de valores mobiliarios. En el numeral 2 del 255, los valores mobiliarios son libremente negociables en forma privada o mediante oferta pública a través de los mecanismos centralizados de negociación respectivos o fuera de ellos, observando la ley de la materia. Otra ley que no está puesta ahí adelante, que es la ley de la bolsa de valores, y hay otra norma que también se incorpora aquí, que vamos a ver más adelante. Pueden emitirse títulos en títulos o mediante anotación en cuenta. ¿Cómo es esto? Hay una institución financiera que recibe los fondos y emite los derechos, los papeles de la deuda, para la conversión de una u otra forma de representación se observará la ley de la materia, la ley de bolsa, la ley general del sistema bursátil y la ley de anotaciones en cuenta. 255.4, el régimen de representación de los valores mobiliarios mediante anotación en cuenta se rige por la legislación de la materia, pero tiene su propia ley y le son aplicables las disposiciones que contiene el libro primero y la presente sección en todo aquello que no resulte incompatible con su naturaleza. ¿Alguno de ustedes tiene a la mano la ley
de títulos de valores, la 26887. ¿La tenemos? No. Bueno, las explicaciones de estos numerales 3 y 4 del 255 es una explicación adicional que yo tengo que darles, dando la referencia de las leyes específicas. 2555. Los valores mobiliarios podrán conferir a sus titulares derechos crediticios. Yo puedo usar mi paquete de acciones para conseguir créditos. Dominiales. Profesor Alberto. Me voy a la... Sí. Permítame interrumpirle. Sí. ¿Usted estaba preguntando si alguien tiene a la mano la ley de títulos valores? Sí, sí, sí. Sí, justo la tengo acá. ¿Gusta que le lea algún artículo? Sí, claro. ¿Cuál, Voy a profesor? retroceder. Oh, ok. Espérate. Sí. Bien. Libro, aquí está, en el 2554, dice que el régimen de representación de los valores mobiliarios, Okay, aquí voy. mediante anotación en cuenta, se rige por la legislación de la materia y le son aplicables las disposiciones que contiene el libro primero del título de la 26887 y la presente sección. ¿Qué dice el libro primero? Es la parte general. Se le conoce como parte La parte general. Sí, bueno, entonces es que contiene el libro primero en sus aspectos generales y la presente sección, que son los títulos específicos. Gracias. No hay de qué, profesor. Entonces, ¿dónde andábamos por acá? Los valores mobiliarios podrán conferir a sus titulares valores crediticios. Yo puedo usar mis acciones para conseguir un crédito. Dominiales, puedo adquirir un inmueble y dar en participación, en garantía, mis acciones del banco de crédito, o de participación en el capital, patrimonio, utilidades del emisor, o en su caso, de patrimonios autónomos o fideicometidos. Los patrimonios autónomos en el Perú no están rígidamente regulados, ¿eh? Pero los fideicomisos sí. Los fideicomisos están en la ley, en el decreto legislativo 861, Ley General del Sistema Financiero. Ustedes ya llevaron el curso de Derecho Bancario. Ya, te pregunto. Doctor, algunos Aún no, profesor. capaz sí, porque estarían adelantando el curso. Ah, claro, claro. O sea, no han llevado ustedes títulos, el análisis del decreto legislativo 861, o sea, el sistema financiero bancario. No lo han llevado todavía, ¿no? No, doctor, no al menos la mayoría. La mayoría. Ahí se regula el fideicomiso, que es un contrato bancario exclusivamente de bancos, compañías de seguros y financieras, empresas financieras. El fideicomiso supone que se entrega una suma para que en el futuro sea
aplicada a una obligación que se está generando a partir de la fecha del fideicomiso hacia el futuro. Por ejemplo, yo puedo poner mis acciones en garantía en un banco, lo puedo entregar en garantía de los estudios superiores de mis hijos dentro de 20 años, ¿no? Entonces, el banco va a administrar ese patrimonio durante 20 años y al chico que llega a los 20 años le va a decir, aquí tienes esto que tu padre te ha dejado, ¿no? Tus padres te han dejado, te han puesto para ti, para que tú hagas con ellos, construyas tu futuro, ¿no? Ese es un patrimonio fideicometido y puede estar garantizado mediante valores mobiliarios. Pueden también representar derechos o índices referidos a otros valores mobiliarios o instrumentos financieros, como dije, por ejemplo, los bancos, o la combinación de los derechos antes señalados o lo que la ley permita y o los que las autoridades señaladas en el artículo 285 determinen o autoricen. Ya llegaremos, anoten el 285 para ver quiénes son esas autoridades que autorizan que mi paquete de acciones, ¿no?, me permita conseguir beneficios de largo plazo, ¿no? El 2556, los valores mobiliarios constituyen títulos ejecutivos conforme a la ley procesal. No necesitan, como en el caso de los títulos valores que requieren el protesto. No, no, no. Aquí ellos, por su propia condición, representan valores mobiliarios representados, constituyen títulos que, conforme a la ley procesal, constituye títulos ejecutivos, sin que se requiera de protesto para el ejercicio de las acciones derivadas de ellos. Otra diferencia marcadísima. Hasta ahora son completamente diferentes, pues, con los títulos valores que hemos visto nosotros hasta este momento, ¿no? En el 2557, cuando se trate de valores mobiliarios representados mediante anotaciones en cuenta, los certificados de titularidad emitidos por la respectiva institución, ahí está, institución de compensación y liquidación de valores. Esta es la denominación exacta, institución de compensación y liquidación de valores. Yo les entrego mis acciones y ellos me dan me otorgan un certificado de titularidad. Dicen, sí, Stewart tiene tantas acciones de tal sociedad anónima, ¿no? Y también ellas, estos certificados tienen el mismo mérito ejecutivo señalado en el párrafo anterior a las acciones mismas. Las medidas cautelares, embargos y demás mandatos de la autoridad competente que recaigan en valores mobiliarios surtirán efecto solo desde su inscripción correspondiente que realice el emisor o la institución que realice el emisor de las acciones, o
la institución de compensación y liquidación de valores notificada según se trate de valores en título o en anotación en cuenta respectivamente. Se ha entendido claramente esto, ¿no? No creo que muy claramente porque es bastante complicado, pero ustedes estudienlo porque es sumamente importante desde el punto de vista financiero. La ley 27287 es supletoria en la creación, emisión y negociación de valores mobiliarios. ¿Por qué? Porque no está puesta ahí, pero no es propiamente el sitio donde debiera estar, por cuanto no es un título valor que tenga que protestarse y entrar en un juicio ejecutivo. No. Es distinta. Creación, emisión y negociación de valores mobiliarios. En la creación, emisión, colocación, en sus condiciones, preferencias, contenido, transferencia y demás formalidades y requisitos de los valores mobiliarios, se observará la ley de la materia y supletoriamente nuestra ley 27287. O sea, están puestos ahí porque no son dinero en efectivo, pero son distintas de los títulos valores, ¿no? Y llegamos pues a las tan mencionadas ya acciones. La acción se emite solo en forma nominativa. Otra diferencia más con los títulos valores que pueden ser al portador, pueden ser nominativos, ¿no? Aquí no, solo nominativos. ¿Por cuánto? Está acreditando derechos reales sobre bienes que los bienes a los cuales se está, de los cuales se está desprendiendo. Es indivisible y representa la mayor parte del capital de la sociedad, la parte alícuota, del capital de la sociedad autorizada a emitirla. ¿Qué quiere decir esto? Que el capital de la sociedad se divide en acciones. Un accionista puede tener el 10%, otro el 30%, y ya van 40%, otro el 20% y ya van 60%, y el que falta el 40% restante. Cada uno de ellos tiene una parte alícuota del capital de la sociedad autorizada a emitirla, ¿no? Ese es, yo estoy, ¿en qué grupo estoy yo? ¿En el del 40, en el del 30, en el del 10? ¿No? Depende de lo que yo haya invertido. Se emite en título o mediante anotación en cuenta, y su contenido se rige por la ley de la materia. Las acciones se regulan en la Ley General de Sociedades y en la Ley General de Sociedades y en la Ley de Bolsa y Valores, ¿no? La Ley General del Sistema Bursátil, que hay que agregarla en la primera parte, en la carátula. No le he puesto. Debo ponerla. Cuando la acción pertenece a una determinada clase, confiere a su titular exactamente los mismos derechos y obligaciones que las previstas para las demás de la misma clase.
Ya fue regulado eso anteriormente. Los certificados provisionales y demás valores que estén permitidos emitir a las sociedades y organizaciones empresariales se rigen por la ley de la materia. Es decir, la Junta General de Accionistas de la Sociedad Anónima o cualquier otra sociedad que tenga su capital representado por acciones, acuerdan aumentar el capital y me otorgan un certificado provisional hasta que se concrete la emisión. Un certificado que me dice a mí, este señor es acreedor al 20% de las acciones o al X%, ¿no? Nominativamente. Perdón, un instante. ¿Aló? Sí. Perdón, un instante. Sí, dime, ¿quién habla? Iván Tantalian, ¿cómo está? Hoy estoy en clase, no te he dicho que estoy el día miércoles, soy ocupado todo el día. Ya, doctor, ¿no? Entonces lo vuelvo a llamar. Sí, por favor. Ok, ya, listo. Ok, chao. Cuando la acción pertenece a una determinada clase, confiere a su titular exactamente los mismos derechos y obligaciones que las previstas para las demás de la misma clase. Los certificados provisionales a los que me estaba refiriendo y demás valores que estén permitidos emitir a las sociedades y organizaciones empresariales que se rigen por la ley de la materia, lógicamente, ¿no? Todo esto está en la Ley General del Sistema Bursátil. Puede emitirse también valores mobiliarios con la denominación de acciones que no representan capital de sociedades, sino alícuotas o alicuantas de cuentas o fondos patrimoniales distintos. Es decir, este señor es dueño del 30% de este fondo patrimonial, vale decir el fideicomiso, por ejemplo, ¿no? En cuyo caso regirán las disposiciones especiales que les resulten aplicables. Y aquí les pongo una explicación de los valores mobiliarios, un enunciado de los valores mobiliarios. Y los divido en dos partes. Unos que son representativos de derechos de participación y otros que son titulares de una deuda, representativos de una deuda, valores emitidos en una deuda. Los primeros representativos de derechos de participación, ya lo sabemos, acciones, certificado de suscripción preferente, certificado de participación en fondos mutuos de inversión en valores y en fondos de inversión. Esto también es del sistema financiero nacional, ¿no? Fondos mutuos de inversión, un banco reúne a inversionistas, les da un certificado de participación e invierte el banco en determinados valores, ¿no? En determinadas empresas
nacionales o extranjeras. Igualmente, los fondos de inversión tienen más o menos el mismo diseño. Los valores representativos de deuda. Aquí medio que se parecen a los títulos valores. Valores emitidos en proceso de titulización. La titulización es un contrato, ¿no?, que nosotros vamos a ver posteriormente, ¿no? La titulización me otorga a mí derechos sobre los títulos, valores de una empresa que está construyendo un gran edificio, ¿no? Yo les entrego a ellos la plata y ellos emiten estos valores emitidos en proceso de titulización. Solamente los bancos pueden hacer titulización. Igual valores representativos de deuda que tienen más o menos las mismas características. Obligaciones, bonos, papeles comerciales y otros valores. Y luego la letra hipotecaria, la cédula hipotecaria, el pagaré bancario, que solo funciona entre bancos, el certificado de depósito negociable, obligaciones y bonos públicos. La letra hipotecaria significa que muchas personas invierten sus fondos para hacer un gran edificio. Entonces se otorga una letra hipotecaria a cada uno de los inversionistas. Este invirtió el 20% del valor, el otro el 30%, igual que no hay ninguno individual. Todos son masivamente elegidos emitidos, como lo ha dicho la ley al inicio, ¿no? Igual la cédula hipotecaria tiene más o menos el mismo diseño. El pagaré bancario funciona únicamente entre bancos. Un banco suscribe un pagaré en favor del otro banco para obtener de ese otro banco un crédito que necesita. Es lo que más se parece a los títulos valores, pero de todas maneras es completamente distinto, ¿no? El certificado de depósito negociable, igualmente, obligaciones y fondos mutuos. Las acciones y la constitución de la sociedad anónima en la ley 26887. La sociedad anónima, en su artículo 50, está refiriéndose a la sociedad anónima. La sociedad anónima puede adoptar cualquier denominación, pero debe figurar necesariamente la indicación sociedad anónima o las siglas S.A. cuando se trate de sociedades cuyas actividades solo pueden desarrollarse de acuerdo con la ley por sociedades anónimas, el uso de la indicación o de las siglas es facultativo. Pero normalmente siempre se va a decir estos fondos son para constituir una sociedad anónima de acuerdo con la Ley General de Sociedades Anónimas, la Ley General de Sociedades, ¿no? Capital y responsabilidad de los socios. En la sociedad anónima el capital está representado por acciones nominativas y se integra por los aportes de los accionistas
quienes no responden personalmente por las deudas sociales. No se admite el aporte de los servicios en las sociedades anónimas. Para que se constituya la sociedad, es necesario que tenga su capital totalmente suscrito y cada acción suscrita pagada por lo menos en una cuarta parte, 25% de las acciones que yo suscribo debo haberlas pagado en efectivo, con depósito en banco. Igual regla rige para los aumentos de capital que se acuerden. Esto es para recuerdo. Muy bien. ¿Alguna pregunta respecto a esto? Compañeros, compañeras, ¿alguien tiene una duda? Parece que el compañero César Daniel quiere hablar. A ver. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tú cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Uy. Y un pagaré a la vista, doctor. No. Vuelve a empezar porque está... No se te escucha bien, sé. compañero. Tu micrófono creo que tiene problemas. Ya. Quería consultarle cuál es la diferencia, doctor, entre el pagaré bancario y un pagaré a la vista. El pagaré a la vista pone un deudor y un acreedor, ¿no? Que le presta la plata. Acabó. Uno. Hay un emitente del pagaré y un aceptante del pagaré, un suscriptor del pagaré. Uno. En cambio, el pagaré, ¿qué dijiste? ¿A qué te referías? ¿El pagaré y qué? La diferencia entre el pagaré bancario y el pagaré a la vista. No, el pagaré bancario dije claramente que solo funciona entre bancos. No, nadie puede suscribir un pagaré bancario. Un banco contra otro banco o bancos. ¿Ya? Es completamente distinto. Uno funciona dentro del sistema financiero nacional y otro funciona en la ley general del sistema de títulos valores, ¿no? ¿Alguna otra duda? Bueno, revisen ustedes cuidadosamente el articulado de estas normas y porque evidentemente es bastante complicado. Yo quisiera que ustedes me hicieran, de ser posible incluso por escrito, me pusieran sus dudas en la comprensión del articulado que acabamos de concluir, ¿no? Y ahora regresamos a los títulos valores. Regresamos a los títulos valores. En la sección 9, deterioro, destrucción, extravío y suscripción de los títulos valores. Bueno, esto es ya bastante más simple. Se deteriora notablemente o se destruye en partes, subsistiendo los datos necesarios para su identificación. El obligado principal
debe reponerlo por otro si el tenedor lo exige mediante comunicación notarial contra entrega del título original debidamente anotado. Si además del obligado principal, dicho título hubiese sido suscrito por otras personas, como avalistas, garantes, si el tenedor lo exige mediante comunicación notarial, deberán intervenir a firmar en el nuevo título valor, con derecho a atestar sus firmas en el documento original. ¿Qué es testar sus firmas? A ver, ¿quién me contesta? Con derecho a atestar sus firmas. ¿Nadie? No se atreven a soltar cualquier, no importa la roca, suéltenla nomás. ¿Nadie se anima, compañeros? Uy. A ver. Testar es tachar su firma. Trac, trac, le ponen 2 rayas encima porque están firmando lo otro que establece la ley. Si cualquiera de los requerimientos notariales señalados en los párrafos anteriores no fuese atendido en el plazo de 3 días hábiles por el requerido, a petición del tenedor, el juez ordenará el cumplimiento de las obligaciones antes señaladas en proceso sumarísimo por el solo mérito de presentación del título original, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda por la negativa injustificada de sustituir el título o intervenir en él. Deterioro total. En los casos que señala a continuación, quien se considere con legítimo derecho sobre el título a valor puede solicitar al juez que se declare la ineficacia del título respectivo y se le autorice a exigir el cumplimiento de las obligaciones principales y accesorias inherentes al título a valor, salvo que no resulten aún exigibles, en cuyo caso podrá solicitar se ordene la emisión de un duplicado, quedando anulado el original bajo responsabilidad del peticionario. Haya desaparecido cualquier dato que el peticionario, cualquier dato necesario para la identificación o determinación de los derechos que representa el título a valor, que el título a valor haya sido extraviado, que el título a valor haya sido sustraído, ¿no? La vía procesal, todo esto en el 102, mediante proceso sumarísimo, con notificación de los obligados principales y sólidos de ser el caso. El juez ordenará además los emplazados retengan el pago de las obligaciones representadas en el título a valor y dispondrá la publicación de la solicitud durante 5 días consecutivos en el diario oficial. Responsabilidad anterior a la notificación queda liberado de responsabilidad del obligado principal que hubiera cumplido con las obligaciones principales o accesorias al título de valor antes de ser notificado por la demanda de ineficacia a que se refiere el 103, salvo que se haya ejercitado el derecho de suspensión de pago conforme al 107. La declaratoria de ineficacia. El juez declarará la ineficacia del título de valor en los siguientes casos.
si el peticionario probara su derecho, transcurrido 10 días hábiles para la última publicación del aviso de que trate el artículo 103. Si el peticionario probara que en 10 días se ha publicado, si formulada oposición, esta hubiera sido desestimada en resolución firme. La resolución firme que declara ineficacia el título o valor será notificada a las personas emplazadas, a las que hayan formulado oposición, y solo en caso de ampararse la demanda del peticionario, se publicará un extracto de ella por una sola vez en el diario oficial, por cuyo mérito los obligados que cumplan las obligaciones principales o accesorias quedarán válidamente liberados, o de no ser exigibles, aquellos emitirán o suscribirán a petición del interesado un duplicado del título, quedando liberados de una obligación de toda obligación respecto al título de valor original, salvo que durante los siguientes 10 días hábiles de la publicación de que trate este párrafo hubiesen sido notificados judicialmente para suspender su pago o expedir el duplicado, ¿no? Afortunadamente todo el mundo se cuida mucho de esto, porque fíjense ustedes todo esto, cobrar una obligación que esté en estas circunstancias debe demorar varios meses o años. La ineficacia decretada conforme al presente artículo no perjudica las acciones personales del poseedor del documento original contra el peticionario que obtenga el pago o expedición de nuevo título de valor. Suspensión extrajudicial de pago, que también es materia de solo lectura. Ineficacia de los valores nominativos e intransferibles. Si el título de valor afectado por los hechos previstos en el 102, de instrucción, qué sé yo, fuese nominativo, registrado u otra clase de título de valor que sea transferido en mérito a la cláusula o condición establecida en oportunidad de su emisión, por el solo mérito de la petición señalando la causa que lo motiva, cursada por vía notarial, el obligado principal debe emitir un duplicado en favor de la persona suscrita en el respectivo registro o matrícula como titular, y sus obligados solidarios del título de valor deben intervenir en el duplicado, en este caso, en mérito a la cláusula de no negociabilidad que haya puesto en el título de valor original. Las causas solamente podrán ser las señaladas en el 102 que ya vimos, ¿no? Etcétera, ¿no? Creo que esto no tiene sino un valor circunstancial, y es muy raro que se produzcan estos títulos y estas ejecuciones, ¿no?
con competencia y exclusiones, competencia judicial y gastos. El fedatario competente de la presente sección en un lugar del reglamento de la obligación principal contenida el título de valor. Los costos, costas y demás gastos de expedición del título de valor serán por cuenta del peticionario, salvo disposición distinta en la autoridad judicial. Los hechos excluidos de este título, la disposición e ineficacia del título de valor por causa que no fueran las previstas en la presente sección, solo dará lugar a las acciones personales que puede originar el negocio jurídico o el acto ilícito que las hubiese producido. En tales casos no resultan de aplicación las disposiciones de esta sección. Las normas de derecho internacional aplicables a los títulos valores. Capacidad para obligarse de un título de valor. La capacidad para obligarse en calidad de obligado principal de un título de valor lo determina la ley del lugar donde la obligación haya sido contraída. La persona incapaz para obligarse, según la señala en el párrafo anterior, quedará válidamente obligada si hubiera intervenido en un título de valor cuyo pago debe realizarse en el país conforme a cuya legislación esa persona fuese capaz de obligarse cambiariamente. La formalización de los títulos valores, las formalidades del título de valor se rigen por la ley del país, ¿no? La forma de las declaraciones cambiarias que detentan el título de valor se rige por la ley del país en que fue emitido. La naturaleza y efectos de las obligaciones contenidas en un título de valor se rigen por la ley del país en que hayan sido contraídas y si no se indica dicho lugar, por la ley del país en el que deba cumplirse con la obligación principal que representa y si éste no contare por la ley del país de su emisión. Los efectos de las obligaciones correspondientes a personas distintas del obligado principal se rigen por la ley del país en que hayan intervenido, si conforme a las normas del párrafo anterior no resultasen exigibles. Bastante, no diría raro, ¿no? Porque en el comercio internacional se dan estas situaciones, ¿no? Igual puede darse la capacidad para obligarse en un título de valor, ¿no? De acuerdo con la ley del lugar. Lex rexite es el principio. Formalidades de los títulos valores. La formalidad del título va a ser por la ley del país. Igualmente la forma de declaraciones cambiarias que contengan el título valor se rige por la ley del país. Naturaleza y efectos, de acuerdo con las obligaciones contenidas, se rige por la ley del país. Los efectos de las obligaciones que corresponden a personas distintas del obligado principal se rigen por la ley del país en el que hayan intervenido. Listo. Muy bien. ¿Tenemos algo más? Profesor, hasta aquí quedaría el dictado de la clase por hoy, ¿no? Déjeme tomarle una foto a la ficha. Sí.
A ver, otra Sí. cosita. Ya, Bueno, ya son las 6 en punto. Sí, efectivamente. sí, casi. Yo estaba... Sí. Bien, aprovecho 5:52. para consultarle y pedirle algo. Bueno, en primer lugar, pedirle si por favor nos pudiera enviar las fichas de las próximas clases, porque mis compañeros me siguen pidiendo las fichas de las PPTs del curso para saber en qué temas vamos a seguir tocando en la cátedra. Sí, Asimismo, claro. hablarle sobre la fecha del parcial. He estado consultando con mis compañeros y compañeras y ya han estado proponiendo fechas. Déjeme ver las encuestas que hice. Y bueno, pues A ver, tenemos como, bueno, entiendo que el parcial se va a tomar en julio, sí o sí, sí, obedeciendo el así es. cronograma. Una consulta Así también. ¿Usted es. tiene el cronograma de anual en el que se pacten las fechas de los exámenes, evaluaciones? Sí, claro. Genial. Ya en ese caso. Ya hay 4 fechas en ¿Quieres total. si quieres que se la envíe? Sí, por favor, si fuera posible. Ahora, continuando. ¿Cómo no? Entiendo que el parcial como tal se puede tomar hasta la quincena de julio, Así es. aunque Así también es. mis compañeros Yo creo plantean que el día, yo voy sugiriendo el día 9. 9 de julio. Ok, permítame apuntarlo. A ver, otra cosita. Igual de todos modos le menciono que hay personas que proponen el 2 de julio, varias, diría que la mayoría están de acuerdo con lo que sería 9 de julio. Otras que prefieren el 23 de julio, aunque eso está un poco fuera del cronograma a No, considerarlo. ya eso está muy tarde ya. 9 de Yo julio, quiero entonces. disfrutar de las vacaciones a partir del 9. Bueno. Y ustedes también pues se van de vacaciones, se van de paseo. Dios le oiga, doctor, porque hasta donde sabemos no hay vacaciones programadas en el cronograma. A no ser que haya una sorpresa por ahí. A ver, compañera Yasmín, ¿te escuchamos? Sí hay. Sí, doctor, lo que pasa es que en contratos se quedó la fecha 16, por eso que, bueno, pensaba que también Bueno, en título de valores sería también una ya, fecha. si prefieres el 16 no tengo inconveniente. Previo No, es que 16. depende de los compañeros, ¿no? Yo Claro. pensaba que usted iba a proponer esa fecha, pero depende de usted, ¿no? No, está bien. Profesor, Ok. Sí, efectivamente en contratos hemos fijado en 16. También podemos hacerlo con ustedes, sí, evidentemente, el día 16. Ok. Profesor, creo que mejor sería someterle una votación, aprovechando que hay gran mayoría, por así decirlo, de personas aquí. Y me gustaría, Ya pues, ahora antes de que se vayan también, me gustaría ver, ya. levanten la mano cuántas personas están a favor de que el parcial se tome el 9 de julio. Rápido, por favor, antes de que todos se vayan del Meet. A ver. Ay, necesito ver esto. Voy a contar, a ver, 10 manos. Les recomiendo que vayan levantando más personas porque capaz no es suficiente, pero por ahora tenemos 10 votos a favor, 11 votos. A favor del 9. Sí, Quiere 11 decir que votos. todos los demás están pensando en el 16. No, diría 13, ya hagamos qué miedo. 13 votos a favor del 9 de julio, hasta ahí. Ahora quiero que levanten su mano las personas que están a favor de que el parcial se tome el 16 de julio. 5, 4, 3, 2, 1. Por lo visto hay 14 votos. Diría que es mayoría, pero no estoy muy segura, doctor, porque veo que hay como 45 alumnos, pero igual lo vamos a considerar. Sí, pues. Sí, Bueno, bueno, lo dejo Rosario, lo mismo para mí lo mismo es 9 que 16. entre esos dos. Entre esos dos. Ya, doctor, le tengo una propuesta. En vista de que no están Sí. todos mis compañeros, pero al menos ya se hizo un sondeo, ya tenemos las 2 fechas finalistas, por así decirlo. Voy a hacer una encuesta en el chat del salón y ahí es donde todos me van a responder. Dudo mucho que ignoren el mensaje porque esto es importante. ¿Le parece? ¿Cómo no?
Sí, ¿Cómo para no? que no lo pierdan de vista. A lo mejor la mayoría ya se fue del Meet. Y me comunicas, Sí, le comunicaré en la brevedad, claro que doctor. sí, Bueno, es que es claro con que sí. carácter de urgencia. Pero muchas gracias, chicos, Muy por bien, manifestar sus opiniones. ok, ok. Entonces, ha sido muy grato, ¿no? Ujú. Compartir con ustedes esta tarde. Igualmente, doctor. Creo que eso sería todo por el día de hoy. Ah, un momento. Ah, eso ya está descartado. Chicos, no se preocupen por los temas de investigación. El profesor, como dijo antes, ya lo va a estar enviando en estos días y contaremos con la ayuda del asistente para organizarnos mejor. Así que tranquilos. Eso sería todo por el momento. Cuídense, estén atentos al WhatsApp porque ahí va a ser la encuesta y ahí necesito que todos voten lo más rápido posible. Cuídense, cuídense. Buenas noches. Buenas noches, doctor.